enseñando, pero vamos a inclinar nuestros rostros primeramente. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás aquí y creemos que vas a ser tú ministrando a tu pueblo. Vas a ser tú llenando el vaso de cada uno de ellos, Señor Jesucristo, hasta que salga rebosando. Señor, gracias. Gracias porque tú has hablado lo que tú deseas en tu corazón. Y Señor Jesucristo, creemos que así mismo, Padre Celestial, eres tú enseñando a la gente. Eres tú alimentando a tu pueblo, Señor Jesús, a través de tu Espíritu, en un mover y en una dirección de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. ¿Sí recuerdan qué estamos viendo? Los que vinieron el día martes, ¿qué estamos estudiando? ¿O vinieron unos el día martes y otros hoy? 7 llamamientos de Cristo o para el cristiano también. Están vistos en la vida del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cuál es el primero? A salir del mundo. Vimos ahí como ejemplo a Lot y su familia, y cómo la palabra de Dios, la palabra rema en este pasaje fue: huye por tu vida, escapa por tu vida. Y aquí lo que vamos a ver, o la manera en la que Dios está actuando a través de su Espíritu Santo, es que Él nos corteja. Amén. Y luego esto nos va a dar una posición de alguna manera en que vamos a empezar a caminar en santidad. Yo les mencionaba que santidad no es un destino, hermanos, santidad es un trayecto, es un caminar día a día con nuestro Señor Jesucristo, es un caminar día a día con nuestro Padre Celestial a través de la palabra del Espíritu Santo, y es de esa manera como el Señor Jesucristo nos corteja y el Señor Jesús empieza a llevarnos en un camino a través del Espíritu Santo hacia santidad. Santidad no es otra cosa que separación o escogido para Dios. Si tú pensabas que ser santo significa todas aquellas imágenes que están allá en las iglesias o aquellos que beatifican la Iglesia Católica, pues no, hermano. Santidad es una elección que Dios hace o Dios ha hecho por cada uno de nosotros y nos ha apartado del pecado y nos ha apartado para el servicio de Dios. En una parte de la palabra de Dios va a decir que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes y estamos hechos para ministrar en la presencia del Señor. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, el segundo llamamiento es a la responsabilidad. Y aquí el Señor, Él nos prueba. Y el llamado a la responsabilidad nos va a dar un compañerismo, hermanos, un compañerismo entre nosotros. Y yo te quiero decir algo, me da gusto que estés aquí esta mañana porque eso habla de tu compromiso con el Señor. Independientemente de que toda la gente está ahorita de vacaciones, o la mayoría de la gente sale de vacaciones y hace un tiempo para distraerse y entrar en reposo de alguna manera, pero el hecho de que tú estés aquí esta mañana habla de tu compromiso con Dios, habla de una responsabilidad que tú tienes en tu corazón bien marcada por tu Señor. Y ese es el llamamiento que Dios está haciendo en estos tiempos para su iglesia. Porque hay mucha gente que sigue al Señor Jesús, hay mucha gente que sigue a Dios de lejos, como les mencionaba acerca de Pedro. No tan lejos para que no piensen que no soy cristiano, no tan cerca para que no me quede. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas un compromiso real con Él. Ahora, yo te voy a ser honesto y se los ha mencionado. Ustedes no tienen un compromiso conmigo, no tienen un compromiso con nadie de la iglesia, no tienen un compromiso con
el apóstol, no tienen un compromiso con los líderes de las asambleas. Ustedes tienen un compromiso con Dios. Eso lo tienen que tener marcado. Mi compromiso es con el Señor. Porque el Señor ha mostrado su compromiso contigo, porque Él dio a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz del Calvario y derramó su vida hasta la muerte, hasta la última gota, por amor a ti. ¿Qué otro compromiso quieres que Dios tenga? He oído a algunos mencionar, es que Dios tiene que bendecirme. Sí, es cierto. Es que Dios tiene el compromiso. Sí, pero Él ya lo mostró. Dios tiene la responsabilidad. Muchos han dicho sí, pero ¿qué de nosotros? Muchos queremos los derechos de hijo. A veces cuando me acuerdo cuando estaba yo en casa de mis padres, y yo les decía, papá, es que yo necesito esto y necesito lo otro, y es que así y así exigía. Me acuerdo que mi papá me decía con mucho amor y con disciplina, me decía, ok, ¿y tu responsabilidad es qué? Y dentro de las responsabilidades que teníamos como hijos era que teníamos que estar en la escuela, teníamos que asistir, teníamos que tener buenas calificaciones, teníamos que hacer cosas en la casa y en algún momento ayudar en el negocio familiar. Esas son las responsabilidades como hijo a veces en casa. Pero como hijos de Dios, como cristianos, también tenemos un llamado a la responsabilidad y tenemos responsabilidades. No es de decir, ya soy hijo, ya soy salvo, qué bonito, gloria al Señor, nadie me va a quitar la salvación. Eso es cierto. Pero tu condición de hijo, posición es una, pero ¿cuál es tu condición? Y eso, hermano, es responsabilidad directamente de nosotros. Ahora vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 52. Lucas capítulo 2, el versículo 41 al 52. No, que se llama la clase para los niños. Clases para los niños. Hoy no, hermana, creo que faltó la ayuda, hermana, pero aquí ahorita van a estar comiendo con los adultos. Gracias, hermana Mica. Lucas 2, 41, del 41 al 52, ¿quién lo tiene? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, salieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta y quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los pacientes y los conocidos. ¿Hasta el 52? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Hermano. Hasta el 52 ¿Faltaban? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno que están los niños hoy aquí, hermano. Porque Jesucristo tenía 12 años cuando subió a esta fiesta de la Pascua. Y entonces
Dice la palabra de Dios que cuando sus padres lo fueron a buscar, Jesucristo les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y a mí me impresiona y me impacta, hermanos, porque ¿cómo es posible que un chiquitito de 12 años, un niño de 12 años, dice la palabra de Dios que estaba prácticamente adoctrinando a los doctores de la ley? Hombres que habían sido estudiados y tenían un doctorado en las escrituras. Y la palabra de Dios dice que se admiraban de sus respuestas y de su doctrina. Un niño de 12 años. Y aquí me da una enseñanza preciosa, porque lo que nos está diciendo es que nadie mejor que Dios, nadie mejor que el Padre Celestial para adoctrinar, nadie mejor que Jesucristo. ¿Y cómo vas a ser adoctrinado? Pues a través de la palabra de Dios. Si tú estás buscando al mejor predicador, si tú estás buscando al mejor coach que pueda haber en este planeta, no lo vas a encontrar. El mejor, el más capacitado para darte la doctrina correcta y la sana doctrina es el Señor Jesucristo. Y esto es a través de su palabra. Pero volviendo al punto, Jesucristo, un niño de 12 años, sabía cuál era su responsabilidad. Y me impresiona el aspecto cuando dice que Él les contesta y le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y yo te quiero decir, hermano, con temor en mi corazón, antes que tu trabajo, antes que tu familia, antes que cualquier cosa, es Dios. Dios tiene que ocupar la prioridad en tu corazón. De esa manera tú vas a tener todo lo que quieres o todo lo que Dios quiere en su voluntad darte. ¿Tienes trabajo? ¿Por qué? Por Dios. Dios. ¿Tienes familia? ¿Por qué? Dios. Por Dios. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el que debe ocupar en primer lugar tu corazón? Dios. No hay más. Y por ahí alguien una vez, bueno, en alguna ocasión me dijo alguien: no, es que hay que trabajar primero y luego la iglesia, y así debe ser, porque si no, ¿qué vamos a comer? Y yo te digo, yo te voy a hacer una pregunta: ¿y quién crees que te da la salud para que trabajes? Cuando tú te enfermas, Dios. cierras el negocio, no vas a trabajar, y ahí sí no dices: tengo que trabajar. Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Aún en primer lugar, antes que tu marido y que tu esposa. Así es que tus hermanos están bien guapos. No sabe cómo lo quiero. No, es el Señor Jesús, es el que debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Ahora, vamos a ver los capítulos 10, versículos del 23 al 25. Lo más importante sobre toda tu vida, sobre todas tus situaciones, es Dios. Debes recordarlo. Te voy a decir algo: el problema espiritual de muchos, te voy a decir cuál es. Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, del 23, versículos 23 a 25. El problema espiritual de muchos, hermanos, y no nomás el problema espiritual, sino el problema práctico que tienes, te voy a decir por qué es porque no le has dado a Dios su primer lugar, y es porque espiritualmente somos irresponsables. Dios quiere llevarnos a responsabilidad. Dios no quiere hijos irresponsables. Los capitanes los pilotos para poder graduarse como capitanes, como pilotos de un avión, necesitan la experiencia de 10,000 horas de vuelo. Necesitan acumular 10,000 horas de vuelo. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios necesitamos estar en comunión con Dios y reunirnos y venir a la casa del Señor, a alabar al Señor y a escuchar su palabra.
Hebreos capítulo 10, del 23 al 25, ¿qué dice, hermanos? A ver, alguien. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino demos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Amén. Ahí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En otras palabras, animándonos unos a otros. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. El día del Señor. Ahora, nadie aquí está desinformado. Yo creo que todos saben lo que está pasando en el mundo, en Ucrania, en Rusia. Hay guerra, temblores en todas partes del mundo, hermano. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? ¿Qué dijo Jesús? Que iban a venir todas guerras, rumores de guerras, terremotos, Pestes, hambres. Acabamos de pasar una pandemia. Hambres. ¿Y qué dijo Jesús? Mas no os entristezcáis, sino alegraos, porque el día del Señor se acerca. El día está cerca. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo te voy a decir algo. Es muy importante, tener la vida práctica, es necesario. Porque, estando precisamente en una asamblea de ministros, el hermano nos decía, hermanos, tenemos que estar hablando y en comunión con el Señor todo el tiempo, pero tenemos una vida práctica. Seamos honestos, no todos nos la pasamos todo el día orando, no todos nos la pasamos todo el día leyendo la Biblia, porque tenemos que hacer cosas prácticas. Pero la prioridad es el Señor, nuestro tiempo con el Señor siempre tiene que ser lo primero. Ahora, partiendo de ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, cuando estamos nosotros trabajando y haciendo otras cosas, hermano, lo estamos haciendo para obtener beneficios, tener de alguna manera riquezas terrenales o por lo menos tener cosas aquí en la tierra. Pero si tú vas al panteón, nadie se ha llevado nada. Y nos afanamos en una manera por decir, es que voy a trabajar, voy a hacer así, voy a hacer así, y necesito tener tanto dinero en mi cuenta bancaria, y empezamos a hacer planes. Repito, no es malo. Lo malo está cuando tu prioridad se cambia. De todos los que tú conozcas, hayas conocido, nadie se ha llevado nada. ¿Qué es lo único que permanece para siempre? Lo que tú hagas, tu compromiso con Dios en la vida espiritual. Eso es lo que va a trascender. Eso es lo que, cuando tú llegues a la presencia de Dios, entonces Dios te va a decir, bien, muy fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Y a qué se refiere? Pues que tienes que tener una responsabilidad y tienes que ser fiel en las responsabilidades que Dios te ha delegado. Y la primera es darle su tiempo al Señor, leer su palabra, caminar en el Espíritu y venir a la iglesia. Esa es tu prioridad, porque eso va a marcar tu eternidad. Porque cuando Dios te dé tu corona y Dios te dé tu recompensa, hermano, entonces, créeme, hermano, no hay nada que pueda frenar eso, no hay nada que te pueda opacar, no hay nada que pueda entristecer ese día. Soy de Roma, platicando con mi cuñada, platicando de X persona. Ella me decía, no, alguien comentó por ahí, no, dice, le va mucho mejor que aquí, dice. La supo hacer, tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades, y en Roma le digo, nos daremos en la eternidad a ver quién tiene más. Pero hermano, lo que quiero decirte es, sin afán de vanidad, sin el afán de traer orgullos, lo que quiero es decirte, hermano, busca tener una responsabilidad, busca cumplir con tu responsabilidad con el Señor. Busca cumplir con tu responsabilidad con el Señor. Busca cumplir con tu responsabilidad con el Señor. Busca tener una responsabilidad, busca tener una responsabilidad con el Señor. Busca tener una responsabilidad con el Señor. Busca tener una responsabilidad con el Señor. Busca
porque eso es lo que va a trascender. Cuando el hombre rico llega con el Señor Jesús, le dice: Señor, ¿qué es necesario para que pueda heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, sigue los mandamientos. Le contesta él: todo esto he seguido desde mi juventud. ¿Okay? Y el Señor Jesús le va a decir: entonces ve, vende todo lo que tienes y ven, sí. Y en otra parte el Señor Jesucristo va a decir, nos va a decir a sus discípulos: níguese a sí mismo, tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Pero ¿cómo estás siguiendo al Señor Jesús? Y esta es una pregunta que te tienes que hacer personalmente e introspectivamente, decir: ¿qué tan cerca estoy caminando de Él? ¿Qué tanto estoy cumpliendo con mi responsabilidad como hijo delante de Dios? Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, perdón hermana, voy a seguir, pero el pasaje dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. Porque allí envía Jehová. Bendición. Porque aquí envía Jehová. Bendición. Vida eterna. Alguien, o bueno, muchas gentes no vienen a la iglesia porque dicen: ay, pero ¿cómo voy a ir con ese grupo? Bola de hipócritas. Pues sí, no se equivocan, somos hipócritas. Y yo lo escuché a un pastor decir: si tú pensabas que la iglesia es un museo de santos, tú estás equivocado. Ahora, también oí que dijo: no hay ninguna iglesia perfecta. Y si la hay, el día que tú llegas, se acaba su perfección. No hay iglesia perfecta. Y sí, somos hipócritas, empezando por el que está aquí enfrente. Pero con un corazón dispuesto a seguir al Señor. Aleluya. Con un corazón dispuesto a buscar al Señor para que Dios cambie las circunstancias. Hermano, quiero animarte, quiero exhortarte. De parte de Dios recibe esto: necesitas una responsabilidad y cumplir con tu responsabilidad de venir a la iglesia. Te entiendo. Hay días, los días viernes, hermanos, a veces dudo en venir. Ay, Señor, tan a gusto que estoy aquí en mi cama. Pero ya van a ser las 7. Luego ni más, Señor, ¿a qué voy? Desde aquí oro por ellos. Y entonces, este viernes, para empezar, tenía yo ay, ni va a ir nadie, todos están de vacaciones, creo que vayan ahí. Pero entonces mi esposa me dice: oye, no vamos a ir. Pero vamos, le digo, porque mi compromiso es con el Señor, no es con la gente. Entonces llegamos, para sorpresa mía, ya estaba una hermana con las puertas abiertas, había hecho limpieza y estaba ahí sentada donde estaba la hermana. A las 7 dije: ay, que no iba a haber nadie. Y después llegó el hermano Edgar y estuvimos los 4 el día viernes aquí. Y entonces oramos, intercedimos por todos. Y entonces el Señor me mostró, y algo que decía el hermano Santiago: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí está Él. Y mientras uno venga, hermano, mi compromiso es con el Señor. Ahora, una de las responsabilidades, hermanos, que tenemos que orar.
Primera de Tesalonicenses 5, de 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al 17. Estén siempre contentos, oren en todo momento. Amén. Están siempre gozosos. Orad sin cesar. La inciso A o la parte A es para el primer llamamiento, que es a salir del mundo. Estad siempre gozosos. Y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es orar sin cesar. Ahora yo sé que tú decís, hermano, es muy difícil. La verdad es que sí, porque a veces tenemos otras cosas, pero hermano, cada que te recuerdes, cada que venga tu mente, empieza a orar en lenguas, empieza a clamar al Señor, empieza a interceder por tus hermanos, empieza a interceder por tu esposa, por tus hijos. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 6 al 9 va a decir, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuisteis llamados? Ahí dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Y en dónde vas a tener comunión con el Señor Jesucristo, hermano? Cuando tú vienes a este lugar y vienes con un corazón dispuesto a alabar al Señor, vienes con un corazón dispuesto a adorar a tu Señor, entonces Él se deja sentir. Y entonces tu comunión con Él se fortalece. En una ocasión, un hombre, hermanos, era borracho, trovador y bohemio, como dicen literalmente el San Pueblo. Se ponía sus buenas barajetas hasta con los curas. Tenía mujeres de a montón. Pero un día estaba en el hospital a punto de morir. Ahí en la cama del hospital. Entonces se dio cuenta que por muchas mujeres que tuviera, no tenía el amor verdadero. Ni una sola de todas las que tenía en ese momento, creo que tenía 4 o 5 por ahí, ni una sola se había parado en el hospital. Por lo menos para dar los datos y decir si ya se va a morir, recibir el cuerpo, recibir las instrucciones de los doctores. Ni una sola. Ya por ahí una era Cristina, que no había todavía decidido caminar con el Señor, no había tenido el llamamiento bien, la responsabilidad, porque andaba con un hombre que ya sabía que no era cristiano, y andaba con un hombre que no era hombre de una sola mujer. Y entonces ella fue al hospital y le dijo, bueno, es tiempo de que yo regrese mi vida. Le dijo, me voy a bautizar. Y entonces le dijo a él, si yo quiero saber, si me quieres dejar, ya déjame. Y si vas a seguir conmigo, pues que te definas. Y entonces aquel hombre le dijo, bueno, dice, dan unos días para pensarlo, pero por lo pronto trae una Biblia. Entonces aquella mujer regresó a su casa muy contenta y le dijo a su mamá, mamá, me pidió una Biblia para leerla. Le dijo la mamá de la mujer, le dijo, si de qué te admiras, el diablo se sabe la Biblia de pasta a pasta y no deja de ser diablo.
Y entonces me llevó la Biblia y aquel hombre empezó a leer la palabra de Dios. Y un toque de parte del Señor impactó su corazón. Y entonces ahí en esa cama postrado él hizo un pacto con su Señor. Y le dijo a Dios, si tú me sanas, si tú me sacas de este hospital, yo me voy a hacer cristiano. Entonces Dios lo sanó, lo rescató. Y a partir de ahí su vida dio un cambio radical. Empezó a caminar con el Señor, empezó a creerle al Señor. Es un testimonio palpable de que Dios cambia literalmente la basura en príncipes de Dios. Ese hombre caminó con el Señor a partir de ahí. En una ocasión, cuando le dividieron la iglesia en la que él estaba, él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Empezó a caminar con el Señor, levantó templos de su dinero, de su bolsillo, sin pedirle nada a nadie. Dios hizo muchísimas cosas con él. Y gracias a Dios, a raíz de ese cambio o a ese compromiso que él hizo en esa cama con el Señor, hoy tú ves a sus nietos ministrando en este lugar. Yo te quiero decir, hermano, el compromiso que tú hagas con Dios, el compromiso y la responsabilidad que tú adquieras con el Señor, va a pegar aún a tus generaciones. Porque así, del grado que tú hagas ese compromiso con el Señor, Dios va a hacer un compromiso contigo. Y al grado que tú tengas una responsabilidad, Dios la va a marcar. Y Dios te va a bendecir. Y no nomás te va a bendecir a ti, sino va a bendecir a tus hijos. Y no nomás va a bendecir a tus hijos, sino va a bendecir a tus nietos. Y más allá. Porque así es el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero necesitas adquirir esa responsabilidad. ¿Quieres que Dios cambie tu familia? ¿Quieres que Dios cambie a tus hijos? ¿Quieres que Dios toque a tus nietos? Comprométete con el Señor. Amén. Adquiere esa responsabilidad. No lo hagas por agradar a la gente. La gente siempre te va a menospreciar, la gente siempre te va a rechazar, la gente siempre te va a criticar. Pero Dios está todo el tiempo dispuesto a recibirte. Todo el tiempo está dispuesto a bendecirte. Todo el tiempo está dispuesto a prosperarte. Pero Él quiere hijos responsables. Así es. Ayer se lo mencionaba a Daniel, a mi hermano, y estábamos platicando acerca de la situación práctica. Y yo le dije, a veces Dios no nos da más, porque somos irresponsables, es como tú, un padre, un hijo. ¿Qué vas a hacer con un hijo que malgasta el dinero, que no es responsable de sus cosas? Pues no le vas a dar, vas a frenar. La razón por la que estamos en la situación en la que estamos es porque nuestra responsabilidad con Dios no ha sido constante. Porque nuestro compromiso no ha sido real. Esa es la razón. Y tú lo vas a ver aquí, hermano. Lucas 9, versículos del 57 al 62. ¿Cuál, hermano? Lucas 9, versículos del 57 al 62. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven.
Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, lo voy a volver a repetir. Antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que cualquier otra cosa que tú puedas pensar en esta tierra que tiene prioridad, tu prioridad es Dios, es el Señor Jesucristo, porque así está diciendo el Señor Jesús, ninguno, y es palabra del Señor Jesucristo literal, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No quiero que te entristezcas. Quiero animarte, quiero exhortarte. Renueva tus votos y defínete, hermano. Defínete a caminar con el Señor. El hombre que yo te platico, ese hombre toda su vida tuvo carencia. Fue a raíz que Dios tocó su corazón y que cambió su vida y decidió seguir al Señor Jesucristo, que Dios empezó a bendecirle. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque tú te puedes matar trabajando, te puedes matar todos los días y haciendo una cosa y otra, como en la película del Pedro Infante que decía, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ya llegué, vieja, ya me voy. Así hay gente. Y los veías a ellos cuando estaban en la miseria. Pero Dios quiere que cuando tú adquieras esa responsabilidad con el Señor y pongas a Dios como tu prioridad, eso automáticamente te va a hacer responsable para no pecar y para no malgastar lo que Dios te quiere dar. No creces económicamente porque no has puesto a Dios como tu prioridad, porque seguimos malgastando. Y entonces Dios como Padre dice, por misericordia, ¿cómo te voy a dar más si no eres fiel en un poco? ¿Quieres más? Sé fiel en un poco. Sé responsable. Ven a la oración. Ven a orar. Es tu responsabilidad con Dios, no conmigo. A mí ni me va a ir mejor, ni me va a ir peor, hermano. Perdón por lo que te voy a decir, si tú vienes a la iglesia o no. Si tú vienes a orar o no. Pero es tu responsabilidad con Dios. Amén. Dios quiere llevarte a más. No solamente espiritualmente, sino también en lo práctico. Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero ha faltado compromiso de tu parte. Ha faltado responsabilidad de tu parte. Así es. Y a veces culpamos a Dios. Dios no es culpable. Ay, Señor, es que no me bendices. Ay, Señor, es que no me das. Ay, Señor, es que otra vez estoy endeudado. Pero Dios en su infinita misericordia nunca te va a dejar postrado. Porque la palabra de Dios sigue diciendo, 7 veces cae el justo y 7 veces tornará Jehová a levantarlo. Y si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, adquirió su responsabilidad, adquirió su compromiso, ¿cuánto más nosotros? Claro. Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, que conocía todo, conocía todas las palabras de su Padre, conocía cómo funcionaba el universo. Él cumplió con su responsabilidad como hijo. Amén.
¿Por qué nosotros no? Así es. Zacarías va a decir, hermano. Zacarías capítulo 14, versículo del 16 al 18. Y todos los que sobrevienen de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, escucha, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí está claro. Cuando tú busques primeramente la relación con Dios y entonces tienes un compañerismo con tu Señor, Dios te va a bendecir. Te voy a decir algo que me dijo el hermano Agustín, quien te acabo de dar el testimonio. Una vez que íbamos para Toluca, a mí me tocaba ser su chofer todos los días que tocaba ir a Toluca. Entonces, platicando con él, yo le decía, abuelito, ¿y cuál es la clave de usted para prosperar y para lo que Dios le ha dado y para todo lo que ha prosperado? Y él me dijo, 3 cosas me han funcionado. La primera, de cajón, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La segunda me decía, no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Y la tercera me dijo, sé leal. La lealtad te va a abrir puertas y la palabra vale más que el dinero. Te va a ayudar a hacer negocios con gente que te supera económicamente, pero te va a dar la oportunidad de crecer. Pero la primera, esa no la puedes cambiar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa debe ser nuestra prioridad. Esa debe ser nuestra responsabilidad. Buscar a Jesucristo siempre. Amén. ¿Ven? Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar un canto. Hermano Daniel ya tiene un canto listo. Dice que mi Dios es Dios y nunca cambia. Así es que ánimo, hermanos, sonrían, no es regaño. Es exhortación para que caminemos con el Señor, para que busquemos una respuesta.